en esta reflexión que hemos iniciado de haber sido librados del presente siglo malo, el pasado domingo librados de la ley, con lo que eso significa, y hoy vamos a, curiosamente, mirar y pensar sobre algo que va a surgir en otras ocasiones, pero que ya conviene también tenerlo en cuenta. Hemos sido librados por el poder de Dios, por la obra de Dios, de la inoperancia. Hemos sido librados de la inutilidad. Hemos sido librados de la condición infructuosa de nuestra naturaleza. Por eso antes se ha leído ese texto conocido y reconocido del Evangelio de Juan, donde Cristo dice: vosotros estáis conmigo, llevaréis fruto. El que no está conmigo es infructífero, no sirve para nada. Y este es el planteamiento que hemos de también tener nosotros. Oye, no estamos en los méritos ni en las obras, pero no estamos en la inoperancia, porque las obras no son los frutos que Dios luego conserva, sino que los quema, los deshace. Podríamos decir, de nuestros pecados el Señor nunca se acuerda. Pero si alguien quiere llevarle méritos, que se olvide, porque Dios no los tiene en cuenta. ¿Qué méritos va a conservar el Señor en su memoria? ¿El mérito de quién? ¿De quien crucifica a su Hijo? ¿De quien levanta el puño contra Él? ¿El mérito de la rebelión contra Él? Así que el Señor ha echado en el olvido todos nuestros pecados. Pero atento, gente que queréis tener méritos, ha echado en el infierno todas vuestras obras, todos vuestros méritos, toda vuestra pretendida fortaleza para llegar a Dios. Y esto es lo que miramos, y lo miramos, pues, por ejemplo, leyendo, aparte de lo que se ha hecho antes del capítulo 15 del Evangelio de Juan, pues en la carta a los Gálatas, de nuevo, podemos mirar, y leo en el capítulo 5, y luego, ya digo, pensamos en esta cuestión, cómo el Señor nos ha librado en la obra de Cristo de nuestra condición infructífera. Y digo esto para que nadie ahora piense, oye, al haber sido colocados en la gracia, se acabó la vida, se acabó el trabajo, se acabó el tener futuro. Todo lo contrario. En la gracia es donde únicamente tenemos frutos. Si alguien quiere cambiar la palabra frutos por obras, que la cambie, siempre con el cuidado, Quizá frutos sea más orientativo, pero si quiere hablar por obras, igual, tampoco pasa nada. En la gracia es donde únicamente tenemos las obras. Pero si alguien quiere tener las obras, meritorias siempre, para conseguir, para lograr cosas de la gracia, se ha perdido. Si alguien quiere tener méritos como un medio de gracia, que se olvide, porque eso solo está en la condenación. Desde su propia definición, es imposible estar delante de Dios sin estar bajo su ira si tú pretendes estar allí con tus méritos o tus obras. Leo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, desde el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es el planteamiento. Fijaos, a ver, los que queréis demostrar que estáis en el Espíritu por la obediencia al código legal de Moisés, pues es una contradicción, porque te dice Pablo, a menos que estés en contra de Pablo. No lo decimos nosotros, lo dice Pablo. Oye, el que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Por lo tanto, no puedes plantear ahora el vivir bajo la ley y presentar eso como un éxito o como una situación valiosa para decir, en consecuencia, fíjate tú, yo estoy con el Espíritu, yo soy muy espiritual. Pues no. O sea que estamos reflexionando sobre algo que evidentemente es una contradicción. Si tú buscas frutos por un camino, la Escritura te dice, ahí frutos no hay, excepto frutos de muerte, es decir, la condenación. O sea que tú buscas salir de la condenación con la condenación. Hombre, pues quédate con ella, a ver por dónde sales. No sales, el problema es que no se sale, porque no se puede salir de uno mismo con la naturaleza de uno mismo. Esa es una enseñanza fundamental de la Escritura que se olvida con mucha frecuencia. Por otra parte, ahora, además de ese modelo de obras y de códigos que tienen que cumplirse, etcétera, además de esa justicia de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Una justicia de Dios que es de Dios, no es ya de un código, no es ya de una parcela, no es ya de un elemento creado, sino que es de Dios. Y esa justicia nos ha sido dada por la fe. Incluso, hay que resaltarlo siempre, la fe no como una cosa, algunos te lo plantean así, ese es un evangelio muy común. Oye, todo el mundo tiene la fe como una especie de mano. Esa la tiene todo el mundo, la fe, la creencia. Ahora, con esa mano, ¿qué pasa? Que Dios te ofrece una cosa y tú la puedes coger o no. Mira, no, eso no es así. La fe no es una mano. El muerto puede tener las manos que quiera. Llámale a esa mano lo que te dé la gana, pero no se mueve. Está ahí quietecita con el muerto.
Entonces la fe, realmente, si la queremos describir en su naturaleza, es esa obra de Dios, con la cual Él opera en nosotros, con la cual Él nos da la vida, con la cual Él nos da su justicia. A ver, que hay ahí un medio para que esa justicia llegue a nosotros, vale, pero cuidado con las palabras que usamos, porque el medio, como lo uses como algo que depende de que tú le des a la tecla, esa mediación al final es lo superior. No es un instrumento siquiera, es fundamental, porque sin ese medio, sin esa tecla, la obra de Cristo ni siquiera llegaría a ti. Eso no puede ser. Sin embargo, cuidado, ese es un evangelio muy común. Luego, arreglado con palabras muy de la fantasía de cada uno, de la gracia, del poder de Dios, del Espíritu Santo, todo lo que se quiera. Pero si la fe se considera parte nuestra natural, olvídate de que eso tenga que ver ya con la salvación. Eso nunca va a producir nada, excepto lo que produce la muerte, la propia muerte. Eso es así, oye, que la mano del muerto, tú ponle lo que quiera delante a ver si lo coge. O ponle delante lo que te dé la gana, el muerto se queda muerto. Pero con la fe, Dios nos ha colocado en relación con Él y ahora eso tiene unos frutos. Pero unos frutos que no nacen de nuestro natural. Que no se trata de decir, mira, a esta obra que está ahí muerta o a este muerto, le ponemos ahora un enchufe, le damos un calambrazo y como un Frankenstein se empieza a mover. No es eso. Es necesario que se nos dé una nueva condición. Es verdad, hay que decirlo siempre, que esa nueva condición de la salvación convive hasta la muerte con nuestra antigua situación. Son como dos huéspedes, que se llevan mal, que no pueden llevarse bien, que esa condición nuestra, la comprobación de nuestra naturaleza, la comprobación de nuestra rebelión, la comprobación de nuestro puño en alto contra Dios, de nosotros mismos, es siempre algo doloroso, que está ahí, se oponen entre sí, de tal manera que no hagáis lo que quisierais. Eso es una realidad. Cuidado, esa realidad la podemos ver de muchas maneras y la iremos viendo, si Dios quiere, en otros domingos. Pero hoy subrayemos esto. Con la obra que Dios ha realizado en nosotros, ahora hay una nueva situación que se caracteriza porque da frutos y no son frutos nuestros. Cuando se menciona el asunto de los frutos, de la obediencia, etcétera, es verdad, en la propia Escritura aparece un elemento importante delante de nosotros como es el progreso, es decir, el avance, el seguir desarrollando esa obediencia y además eso como algo que tendrá, a veces se puede emplear el término y no pasa nada, como un premio, un galardón. Oye, porque tampoco se nos dice en la Escritura que nuestra vida en la obediencia pues no tendrá frutos y tendrá consecuencias en las previsiones de Dios y serán actos para la gloria de Dios. Y por eso el apóstol Pablo podrá decir en su ministerio, oye, que él ha hecho esas cosas que están ahí, que son visibles. A los corintios les dirá, vosotros mismos sois un elemento, una señal de mi trabajo. Vuestra conversión, esta iglesia, este grupo que yo he formado allí, o cuál, dice Pablo, pues esto es señal de los frutos. Pero, y eso lo dice Calvino subrayándolo, Dios nunca da un galardón a un mérito nuestro. Nunca premia ningún mérito, porque no lo hay. ¿Qué premia entonces? Sus dones, lo que Él ha colocado en cada uno, que es con lo que el Señor luego hace que fructifiquemos, cada uno con su circunstancia. Pero nadie redimido carece de esos frutos. Lo que pasa es que son frutos
que se miden normalmente, pues, de manera muy diferente a como el mundo lo ve. La gloria que el mundo busca no es la gloria de Cristo, aunque usen a Cristo. Por ejemplo, aquí en Sevilla mismo, mencionaba en el artículo de esta mañana, que tiene el asunto migas. Han hecho ya desde hace algún tiempo un acto que en la prensa, un tipo de prensa siempre sale, en la televisión pública de aquí de Andalucía siempre está por ahí, con todas las romerías, todas las cosas del folclore papista. Bueno, pues han hecho una evangelización. Oye, vamos a evangelizar. ¿Y cómo evangeliza el papado, la Iglesia romana? Pues llevando imágenes a los barrios. En las 3.000 viviendas se han hecho ahí cosas, en otros sitios, en las letanías, no sé qué. Oye, qué bonito, oh, qué bien. Y eso la prensa lo recoge. ¿No os da vergüenza? Ese es el Evangelio. Esa es vuestra gloria. Pues sí, hijo, esa es vuestra gloria. Y los evangélicos tienen una gloria en muchos casos parecida. Llevan sus imágenes, llevan sus fantasías, llevan sus doctrinas. Y eso es lo que les gusta, eso es lo que le agrada a la vista, porque ahí se ve el corazón humano reflejado de alguna manera. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con los frutos del Espíritu, Eso no tiene nada que ver con la obra de Dios, eso nada tiene que ver con nuestro fructificar. Además, incluso hasta lo podríamos decir, Pablo lo comenta en algún caso. Vamos a ver, ¿qué fruto tenéis de eso? ¿Cuáles son los frutos? Porque decidme, habéis llevado una imagen, por ejemplo, ¿qué fruto tenéis? La tenéis que llevar, el tiempo no ha estado mal, no ha llovido, si no la tenéis que esconder. Y esa es la esperanza para la gente de esos barrios, con todos sus problemas sociales. ¿Ese es el modelo? Pues ese es el modelo. Y en España ese es el modelo que hemos tenido siempre de evangelización, de evangelio. Y ante eso podemos decir, hombre, eso es evidente, a ver, que eso no es. Bueno, es evidente, para muchos no es evidente porque lo hacen. Y ahí el alcalde y todas las autoridades muy contentos de todo tipo, porque ahí no hay color político. Lo normal es que en una procesión se apunte cualquiera, con cualquier bandera política. Algunos no, pero siempre son excepción. Bueno, eso es evidente, ya digo, podrá ser evidente para unos, para otros no, para otros es la gloria bendita. Pero pensemos, cuando alguien te plantea las obras de la obediencia, del cumplimiento de códigos legales, y eso para luego mostrártelo, incluso para presumir, porque, oye, no se olvide que estas procesiones tienen un elemento de presunción, se presume para estar ahí, Te pones el mejor traje, te arreglas para estar, las mujeres se visten también para estar muy bonitos, ahí todos. O sea que hay una presunción. En el mundo evangélico igual. Oye, si alguien te está planteando una vida determinada, unas obras determinadas, una conducta determinada, y te la presenta así, bueno, y te la muestra, porque hay iglesias evangélicas que no tienen imágenes físicas, pero tienen imágenes que son las que tú ves en la iglesia siempre, las que ellos estimen. Pero en vez de estar Cristo, oye, tú allí, la doctrina de Cristo, pues la ves más o menos, entre alguna rendija, pero lo que tú ves es que la Iglesia ha hecho esto, que ha hecho esto con los jóvenes, que ha ido a tal sitio, que ha hecho tal obra social. Oye, muy bonito. Esa es la imagen vuestra. ¿Sois la Iglesia de qué? ¿De qué imagen? No ya de una de las que hay en Sevilla, sino que vosotros habéis fabricado ahí imágenes religiosas. Pues bien, con la Escritura decimos, eso es vanidad, eso es algo vacío, eso no tiene ningún poder. ¿Qué poder tiene una imagen? Que fijaos cómo son las imágenes, que muchas, bueno, la mayoría no tienen ni siquiera cuerpo físico, aunque sea de mármol o de madera. Simplemente es un artilugio con una cara y dos manos, y luego unos mantos ahí, unos adornos puestos. A ver, ¿qué potencia, qué poder tiene esa imagen o esas imágenes juntas?
pongámoslas todas, juntas. ¿Qué poder tienen? Pues fíjate, ponlas en un sitio y como venga un rayo las parte todas. Bueno, pues no tiene ningún poder. Pero las obras que se presentan en las iglesias evangélicas, como de santidad, como de gloria, ¿esas qué poder tienen? Pues igual que las imágenes, es igual. Las pones todas juntas y viene un rayo y las parte todas. Es decir, eso es puro infierno, eso es pura condenación, eso es puro vacío, eso es pura enemistad contra Dios. El apóstol Pablo lo explica diciendo, vamos a ver, tú que presumes de que estás en contra de los fornicarios, los LGTBI, los no sé qué, contra esos grupos de presión que hoy cambian la sociedad y el orden de la familia y tal. Muy bien, muy bien. Esos son obras de la carne, ¿verdad? Sí, son obras de la carne. ¿Y tus fantasías religiosas, de dónde son? Porque también te dice Pablo eso, esas supersticiones, esas idolatrías. Pues fíjate tú, mi amigo, resulta que eso que tú calificas como terrible, como enemistad contra Dios, eso que tú calificas como algo que no puede tener comunión con Dios, los tales no heredarán el reino de los cielos. Pues bien, pues atento, que como Dios no te abra los ojos, yo te puedo gritar, pero hasta ahí llego. Yo te podré decir, tus fantasías doctrinales pertenecen a la misma carne. Y con ellas, te dice el apóstol Pablo, las personas que funcionan así, no heredarán el reino de los cielos. Porque estos que practican las obras de la carne, pues mira por dónde, no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, el reino de los cielos no lo heredarán ¿quién? Dime los que tú quieras. Estos que tienen esta idea, estas ideologías. Oye, ahí están. Pero tus fantasías doctrinales, ¿tú crees que los que con la ley están diciéndole a aquel funcionario romano, no queremos al Cristo sino a Barrabás, ¿tú crees que esos son diferentes, que esa obra sale de una fuente diferente que orgías, idolatrías, fornicaciones, LGTBIs y un is con todo lo que queráis poner? Pues sale de la misma fuente. Es un modelo religioso de la carne. ¿O es que los modelos religiosos de la carne no son carne? Esto es terrible, porque vivimos en un momento ahora peligrosísimo, porque en muchas iglesias parece que la carne es solo el adulterio, la fornicación, la mentira quizás, el robo, pero que los elementos religiosos, esos no son de la carne. O sea que los que están en un convento, para salvarse con esa idea falsificada de Dios, ¿les ha venido esa idea de dónde? ¿Del Espíritu Celestial? ¿O les ha venido de la carne? Pues de la carne les ha venido. ¿Y qué frutos tienen? Pues ven para acá y me lo dices. A ver, ¿tú crees que uno de los LGTBI no sé cuánto heredará el reino? ¿Qué frutos tienen? ¿Me lo vas a decir incluso? ¿Tú lo dudas? Tienen fruto de corrupción. Es la corrupción de la naturaleza. Tienen frutos de enemistad contra Dios. Muy bien, firmado queda. Pero lee la Biblia porque hay algunos detallitos más, que incluso cuando la palabra fornicación se usa, en muchísimos casos los profetas con esa palabra se refieren a una actitud religiosa, no física, respecto a Dios. Y aquí el apóstol Pablo pues está diciendo que figúrate tú, las disensiones, las contiendas, los celos, las iras, los pleitos, el modelo de la carne, la discusión para ganar y vencer, es decir, la dominación.
Todo lo que aquí se describe como obra de la carne tiene un sentido único y es el elemento de dominio de sí propio, es decir, de la carne, que no tolera y que para que una cosa sea aceptada, aunque sea religiosa, tiene que ser de ahí. Ese es nuestro natural. Bueno, pues por eso digo, ahora podemos tener frutos, y frutos que permanecen, y frutos que se indican como que la obra en el Señor no será infructífera, porque Dios ha hecho una obra, y el fruto primero que recibimos de esa obra en nosotros es reconocerla. Y por eso podemos alegrarnos en decir, cualquier fruto, cualquier galardón que el Señor haya prometido, oye, porque hay galardones, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, por ejemplo, ¿no? Cualquier galardón, por lo tanto, no está hecho o previsto para las obras de la carne, meritorias, aunque sean muy religiosas. ¿Para qué está prometido, pues? Para lo que Dios ha puesto en nosotros, para sus dones, para la perseverancia, para la condición de paz, de reposo, de sosiego, de alegría en el espíritu. Hay un autor que dice, y creo que dice muy bien, fíjate, atento, si te pones a mirar el código de la ley, cuidado, hemos dicho algo ya el pasado domingo, lo iremos mirando en otras ocasiones. El código de la ley de Moisés es parte de la Escritura y por lo tanto hemos de analizarlo como parte de la revelación de Dios, como parte de la voluntad de Dios, como parte de la ley de Dios genérica o de sus estatutos o de sus testimonios, y por lo tanto es algo provechoso. Hay que verlo, pero hay que verlo como es. Hay que verlo como está, en su análisis que la propia Escritura dice de ella misma, de esa ley. Porque, bueno, el apóstol te lo acaba de decir en lo que hemos leído. Si uno es guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. ¿Quiere decir eso que el Espíritu se ha olvidado de la ley, se ha olvidado de las palabras que él inspiró y que corresponden a la escritura del código legal de Moisés? ¿Significa que cuando no estamos bajo la ley, los textos de la ley se pueden arrancar de la Escritura y tirarse? ¿Porque ya no son Escritura? No, evidentemente no. Pero lo que no se puede arrancar es el significado de lo que el apóstol te dice. Si uno es guiado por el Espíritu de Dios, no está bajo la ley. Por lo tanto, vamos a ver eso, hay que ver la realidad. No podemos trucarlo, no podemos cambiarlo. Y en este sentido, por lo tanto, lo que tenemos es, en esa descripción del código legal, piensa, vamos a ver, vamos a mirar todo lo que podamos de la ley. ¿Hay algo en la ley que tenga como finalidad tu provecho propio? ¿Tu provecho propio? Y es curioso esto, ¿eh? Hombre, hay personas, en mi caso mismo, que aunque sea a trancas y barrancas y poco, es decir, que no tiene que ser uno muy lúcido, pero si te llevan muchos años estudiando la ley, los artículos, los elementos, pues eso te da una mínima referencia para decir, oye, pues es verdad, no hay nada en la ley que busque tu propio bien. O sea, con la ley no puedes fabricarte nada propio. La ley no está hecha para ti, para que tú logres cosas. Eso es esencial, ¿eh? Porque si algo hay en la ley para el tiempo presente, siempre es comunitario. Siempre es como de ti, pero como parte de un pueblo, nunca aislado. ¿Y qué pasó con los fariseos y con el mundo evangélico en general? Que cuando se van al código de la ley, buscan el provecho propio. Y por eso, lo que era una ley de equidad, el fariseísmo
el mundo judío la transformó en una ley de egoísmo y un instrumento de venganza. Y por eso Cristo tiene que avisarles: oye, sabéis lo que se dijo, ¿verdad? Pero yo os digo, no me cojáis eso como un instrumento ahora para vuestra venganza, diciendo que estáis buscando la justicia de Dios. No, estáis buscando vuestra venganza, estáis buscando vuestra propia riqueza, vuestro propio bien. Y la ley, en su propia naturaleza, no es eso. Porque si algo te hace la ley, si algo tienes que ver en ella individualmente, es precisamente su enseñanza de que estás perdido. Y de que esa condición de perdido la tienes tú con todos los que han sido creados después de la caída. Y punto. Pero no hay un mandamiento cuya finalidad sea tu beneficio, sino que están ahí con otros elementos. Bueno, pues eso ya es relevante, para que nadie luego busque en estas teorías raras de la santidad, de la santificación, etcétera, una mirada a la palabra que luego, curiosamente, te encuentras con esa mirada pero solo. Es como si uno está en una sala de espejos pero solo. Y ahí se ve muy a gusto. Y esta gente que presumen de santificaciones y tal, al final son individuos aislados, que buscan su propio bien, no el de los demás. ¿O es que cuando alguien se va a un convento, a un monasterio, aunque estés con los demás, que incluso en la propia dinámica del monasterio, esos demás están de alguna manera separados, hasta en la estética? Pero cuando uno se va allí, ¿a qué va? ¿A servir de instrumento y de beneficio a una comunidad? No, vas a servirte a ti mismo, para salvarte tú, porque eres el único que está en tu horizonte, tu nombre. Y a ver si esa persona que tú asumes que está condenada o que puede tener unas dificultades, que va a terminar en el purgatorio, pues haciendo esto o aquello, puedes arreglarte. No hay comunidad en ese planteamiento. Las obras de la carne son de todos, pero nunca comunitarias, en el sentido de vinculación, sino de egoísmo absoluto, de lo que luego se llamaría, en el sentido psicológico, ¿no?, el narcisismo. Solo te ves a ti y a los demás como tus instrumentos, en todo caso, como gente a tu servicio. Y ese es el modelo de la carne, que luego se transfigura en orgías, fornicaciones, pero también en herejías, en fantasías religiosas, en supersticiones, en pasos, en romerías, en procesiones. Todo eso es obra de la carne. Y aunque haya una procesión de gente, cada uno vive eso aislado. Es el individuo. Y ese es un modelo totalmente que no puede heredar el reino, porque el reino de los cielos es paz, comunión, fraternidad, etc. Por eso, subrayo, vaya, que con la obra de Dios nos ha librado de este presente siglo malo, nos ha librado de la ley como código, en el significado que la propia Escritura dice de eso, porque luego, claro, alguien te puede venir, y se ha leído esta mañana, oye, si queréis permanecer en mi amor, guardad mis mandamientos. Pues sí, eso es lo que te dice Cristo. ¿Y eso qué tiene que ver con los códigos morales? Porque alguno, cuidado, y esto no es una broma, ya lo he comentado, cuando te dicen, sin la santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Lo que realmente te están diciendo es, tú tienes que ser como yo y hacer las cosas como yo las hago, Ese es el modelo. Tonterías las justas. Y eso es lo que Dios llama santidad, las cosas que yo hago.
Entonces, cuando tú leas algo de santidad en la Biblia o de santificación, recuérdame a mí y mi conducta, porque yo soy el modelo. Hay gente que no te dirá esto así, pero que lo miras un poquito, algunos no hace falta nada más que verlo por encima, otros tienes que penetrar un poquito más en su formulación. Pero eso es lo que te están diciendo. Oye, que yo soy el modelo, por lo tanto, si tú estás en contra de mi manera, eres un antinomista, estás en contra de la ley de Dios. Pues esto es igual. Oye, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo te atreves? Por lo tanto, nos dirán, ¿tú cómo puedes amar a Cristo sin guardar sus mandamientos? Y de inmediato él está pensando, esos mandamientos, ya sabes, son los que yo estimo, los que yo dispongo. El código que yo establezco, mi moralidad. O sea que tú tienes que guardar mi moralidad, y fíjate entonces la cantidad de moralidades que hay, ¿no? Para que tengas el amor de Cristo. Pues nosotros decimos, no, mira, hombre, no, o mujer, no. Precisamente nosotros tenemos los mandamientos de Cristo y tenemos el amor de Cristo porque no estamos en tu condición. Porque hemos sido sacados de ese modelo, que por cierto tampoco te pongas muy alegre, que es el modelo común. Vaya, que tú no tienes ahí una especialidad. Es un modelo común, que en la historia se ha manifestado así. Unos negando la persona de Cristo, su escritura, etcétera, y otros promoviendo a la persona de Cristo y a las escrituras para su propio provecho. Que eso hay en la historia, pues, modelos de todo tipo. Gente que persigue al cristianismo y gente dentro del cristianismo que no tiene nada que ver con Cristo, sino que forman parte de una estructura externa como en el día de hoy se ve, porque mira que hay millones de cristianos teóricamente en el mundo. Pues de eso nos ha librado el Señor, fíjate. No nos vamos a alegrar si solo en nuestra pequeña experiencia de cada uno podemos decir, pues oye, qué alegría tú, porque mira que haber yo sido librado de la insensatez de este fulanito o de esta fulanita. Mira que haber sido yo librado para que ahora tenga claro que cuando se me dice, si me amáis, si mi amor permanece con vosotros, cumplid mis mandamientos, eso, mis mandamientos, no tiene nada que ver con esta gente, con lo que estos me han dicho, con lo que las iglesias me han indicado, con esa moralidad. Pues gracias al Señor porque me ha librado de esa idolatría, de esa situación terrible. Y esto es asombroso y es tremendo, ¿eh? A ver, se ríe uno o llora o yo qué sé, porque ¿cuánta gente hay en todo tipo de situaciones que te dice, oh, si el Señor me libró, por ejemplo, de las drogas? Oh, yo estaba esclavizado a las drogas. Oye, muy bien, que si uno estaba esclavizado y luego ya no están las drogas, muy bien. Yo era alcohólico. Yo era un fornicario, yo qué sé, también te dicen algunos. Yo estaba por ahí tirado o tirada, yo era esto, aquello, era terrible. Y así te van diciendo algunos, Y luego el Señor me libró. Y ahora ves a esa persona y tú dices, le pones la mano a la cabeza y dices, ¿que te libró? Bueno, te habrá librado de la fornicación, te habrá librado de la orgía, pero de la idolatría no te ha librado, hijo. Tú no te has ido de la idolatría, tú no te has ido de la carne. Que esa carne se manifestaba en las drogas, en la prostitución, en lo que tú quieras. Ah, y ahora has salido de ahí. ¿Y dónde estás? Me he ido a un convento. Ahora me he metido a monja, o me he metido a fraile, o me he hecho evangélico, o soy pastor, yo qué sé. Cuidado. Antes yo estaba en las drogas. Y ahora estoy detrás de la Virgen no sé cuántas. ¿Qué podemos decir ante eso? ¿Qué debemos decir? Pues estás en la carne. ¿Y tú ahora vas a ser el testimonio de una iglesia evangélica? Pues mucha gente, eso es evidente, Algunos conoceremos más, menos. Yo no conozco a mucha gente, pero hay algunos que
se presentan así y que dan su testimonio como que han sido librados, lo cual es verdad, pero que eso te lo puede decir también alguien en una misa. Oye, yo era... Y de esto te encuentras con gente, igual que en los evangélicos, en los católicos, gente que eran borrachines, esto, lo otro, y luego hay algo en su vida, hay una circunstancia en la cual cambian y, oye, ya son fervorosos del gran poder de Sevilla y no faltan a una novena, están todos los viernes allí. Y eso es real, esa persona ya no es como era. ¿Ahora qué es? Un adorador del gran poder de Sevilla. ¿Y nosotros qué tenemos que decir ante eso? ¿El Evangelio qué tiene que decir? ¿Pablo qué tiene que decir? Pues que eso son obras de la carne. Y que ni heredarás el reino de los cielos con las obras que antes tenías ni con las que tienes ahora. Y de eso hemos sido librados. Que es tremendo, ¿eh? Hemos sido librados no de las obras que la gente llama de la carne, así en un grupo. Hemos sido librados de la carne. Hemos sido librados del poder de la muerte. Hemos sido librados de todo eso que producía los elementos propios de la carne, fueran esa situación social visiblemente rechazable o esa situación social que muchos consideran el culmen, lo más glorioso, de donde salen todos los santos del santuario católico. Pues el Señor nos ha librado de ahí y ya no tenemos ni una cosa ni la otra como poder sobre nosotros. Así que efectivamente ahora publicamos y decimos, oye, no, la carne no tiene poder, porque ya no es la dueña, porque ahora caminamos, vivimos, somos del Espíritu. Ah, muy bien. Y ahora, siendo del Espíritu, evidentemente, hijo, no vas a decirme que tú vas a seguir fornicación, orgías y tal, como una muestra de que sigues al Espíritu. ¿Verdad que no? Eso a nadie se le ocurriría. Sin embargo, la idolatría sí, la falsificación religiosa sí, las doctrinas de demonios sí. Eso te lo presentan como la muestra de que siguen al Espíritu. Esto es tremendo, pero esto es así, ¿eh? Ahora alguno te dirá que el no casarse es la obra poderosa que muestra que uno está en el Espíritu, por ejemplo, te lo dirá la Iglesia Católica. O que ahora la obra que demuestra que está en el Espíritu es que hace unas penitencias de no sé qué. O que sigue a la procesión no sé cuántas. O en las iglesias evangélicas que hacen no sé qué ritualidades que a veces son verdaderamente de vergüenza absoluta. Porque mira que hay cosas raras en las iglesias evangélicas, ¿eh? Tú puedes pasar por un culto evangélico en algún sitio, aquí mismo en Sevilla, en algunos lugares, y puedes ver allí a alguien soplando en un agua para que luego se la beba la gente, uno hablando así del Espíritu, insensateces. Oye, eso es pura carnalidad. Bueno, pues te lo presentan como las iglesias espirituales y nosotros tan normalitos aquí con nuestra pinta, con nuestros dolores, con nuestros achaques, pues seríamos una iglesia muerta, carnal. Vale, hijo, pues mira, te vamos a decir un detalle. Hemos sido librados de eso en lo cual tú te glorías. Y eso es fruto de la misericordia de Dios. Y es una doble alegría porque nosotros reconocemos que con nuestro corazón estaríamos como tú. Pero el Señor nos ha sacado del poder de nuestra muerte. Y ahora fructificamos, fíjate. Y ese es el campo que tenemos por delante. Fructificamos, sirviendo al Señor, procurando obedecer su palabra. Si me amáis, si mi amor está con vosotros, guardad mis mandamientos. Pues sí, Señor. Que conozcáis la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Esa es la realidad común entre nosotros, o es otra.
Pero ya no tenemos nada que ver con códigos de cumplimientos. Porque ahora el servir al Señor o el cumplir sus mandamientos, pues en uno que tenga una circunstancia, lo desarrolla según esa circunstancia. Y otro tiene otra y lo desarrolla en otra. Y no tiene que cambiar las circunstancias, porque ya ha cambiado el corazón. Y ahora en cualquier circunstancia serviremos al Señor. Y fijaos lo que podemos decir todos tranquilitos. Serviremos al Señor. Porque ya no estamos en ese pacto en el cual, con la sangre que no limpia el pecado, alguien puede decir, nosotros serviremos y seremos tu pueblo. Nosotros ya no decimos eso, porque ya vemos que eso es una consecuencia de la carne. Ahí está la carne. Ahora nosotros tenemos el pacto adecuado que Dios ha hecho con nosotros, que con su Espíritu, sus palabras, sus leyes han sido colocadas en nuestro corazón. Ahora ya no es un código. Ahora ya no decimos, sí, Señor, aquí estamos nosotros, cumpliremos. Ahora lo que decimos, Señor, estamos en tus manos, en tu misericordia. Tú haces que vivamos y que vivamos en los planes que tú has trazado. Y esos planes para manifestar tu gloria incluyen el servirte conforme a lo que tú ordenes y mandes, pero no como un código cerrado además, sino como una realidad que está ahí delante de nosotros. Ese es el verdadero progreso. Esa es la verdadera santidad en un sentido, porque es algo en lo que caminamos. Ese es el camino. Mientras que el concepto de código legal y de cumplimiento es siempre un elemento retroactivo. Es un elemento que está ahí, es un elemento de recuerdo, y en ese recuerdo sales mejor parado o peor. Si sales muy bien parado es que tú dices, allí yo triunfé, y te ves un poquito mejor en tu memoria. O dices, allí yo pegué un tropezón y no veas, es tu memoria. Pero siempre en relación con la memoria. Y luego para arreglar ese pasado, la Iglesia Católica, pero también el modelo evangélico en muchos casos, te dicen, bueno, pues ahora tú cumples, pagas y ya eso se arregla, ¿eh? Esto no es futuro, eso es siempre vivir atrás. La carne no puede tener futuro, no tiene control de nada, excepto su fantasía, eso sí, su imaginación. Pero nosotros ahora por el Espíritu, pues fíjate, todos nosotros, y reitero, no solo los que estamos aquí, los que puedan luego también estar escuchando esto por los medios actuales. Oye, pues con nuestra pinta, con nuestra situación, tenemos futuro. Hay fruto en nosotros. Hay fruto. Fructificamos, ¿pero por qué? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Y qué frutos son esos? ¿Qué frutos son esos? A ver, tráemelo para acá. Pregúntale tú al Espíritu de quién son los frutos. Lo que pasa que Él, en su planificación, ha decidido que esos frutos y esos dones que han fructificado, pues Él los señale como de su pueblo. Y están ahí. Y ahora su pueblo puede ver los frutos de Dios en la comunidad. Pero siempre en la comunidad. ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva precisamente a entender la comunidad como algo igualitario. Porque imagínate que alguno en un sitio te dice, bueno, hermanos, tranquilos, tú no sabes delante de quién estás. No te lo dirán así, pero más o menos, no veas cómo era yo. Terrible era así de malísimo, y ahora no, tú, es que ahora soy bueno. ¿Tú sabes ahora lo que yo oro? ¿Tú sabes cuando yo me levanto para leer la Biblia? ¿Tú sabes la emoción que yo tengo? ¿Tú sabes esto? ¿Tú sabes aquello? Bueno, pues en este planteamiento que hacemos, en este evangelio que anunciamos, que es poder de Dios para salvación, nadie presumiría así. Nadie.
Porque no hay nadie que tenga una sacralidad superior al resto. Pablo lo dice, vamos a ver, tú que tienes esto, ay, qué bien, mira, oye, pues me alegro de conocerte. Tú también te alegras de conocerte a ti mismo, también, por cierto, cada día, cuando te ves al espejo. Pero, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Tú eso que dices que tienes, lo has recibido o no? ¿Es del Espíritu? Alguno te tendrá que decir, sí, sí. Pues igualito que yo, igualito que este, igualito que aquella. El Espíritu está en todos. Y la sangre que te ha limpiado a ti, caso de que te haya limpiado, de Cristo, es la misma que me limpia a mí, la misma que limpia a aquel. El perdón es el mismo. La gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar es la misma, porque es una gloria de la comunidad, del cuerpo. Tú podrás ser una parte, una piedra viva, pero la gloria es del edificio, del cuerpo. Y eso es esencial para trabajar bien. En la comunidad no hay jerarquías, sencillamente. Solo hay servicio. Y cada uno tiene un ministerio de servicio. Por ejemplo, el pastor, que en muchos sitios te lo ponen como si fuera la referencia, ¿no? El sacerdote. El pastor, en todo caso, es aquel que ministra para el bien común como Dios le ha ordenado, pero no son elementos sacralizados, porque lo único sagrado en la comunidad es lo que Dios ha obrado, la propia comunidad, y los frutos que el Espíritu Santo coloca en nosotros. Subrayado queda que tenemos frutos, que hemos fructificado y fructificaremos, que el día de mañana habrá frutos en nuestra comunidad y tendremos frutos, porque el Espíritu que opera en nosotros seguirá operando. Y los que viven sostenidos en sus obras seguirán con sus frutos teóricos, con sus obras. Sí, pero ya sabemos cuál es la definición y calificación. No pueden heredar el reino. Las obras de la carne no pueden trascenderse a sí mismas. Eso tiene que ser obra del Espíritu operando en todos nosotros. Y efectivamente, con esa obra, pues ahora el corazón del creyente se alegra en las obras de Dios. Y vemos nuestro presente, el pasado de las obras de Dios en la Iglesia y el futuro fructífero o no. Es verdad que ese fruto del futuro pueda ser un fruto que casi nadie vea. Mira, en Noé el fruto estaba, pero ¿quién vio aquel fruto? Un hilito. En Abraham, otra época tremenda, y el Señor da ese fruto en un hilito. Y así hasta el día de hoy. Podemos ser pequeña manada, podemos ser lo que el Señor quiera, pero seguiremos siendo, porque hay una perseverancia. A los que predestinó, los llamó, santificó, justificó, glorificó. Hay una temporalidad fructífera. Y también hay que advertir, y ya termino, estos frutos en nosotros mismos tienen un elemento de choque. Chocarán entre vosotros la carne y el espíritu para que no hagáis lo que quisierais, porque que nadie se confunda. Estos frutos no nacen a favor de la corriente. El Señor lo produce en nosotros contracorriente. Pero seremos como árboles plantados en un agua adecuada. Constantino de la Fuente decía en ese sermón que él tiene, bueno, varios sermones sobre el Salmo 1, dice, vamos a ver, lo que
circunstancias, lo que sería destructivo para unos árboles, adversidades, persecuciones, etcétera, en el creyente son nutrientes, porque Dios los usa así. La adversidad no te destruye, es un nutriente para el árbol que está plantado como Dios establece. Pero habrá también malignos, malos consejeros, gente que insulta, etcétera. El presente siglo malo, ya hemos dicho, de él nos ha librado Dios, pero el presente siglo malo es presente siglo malo, es presente. Y esta carne de la cual hemos sido librados, infructífera para las cosas de Dios, sigue dando frutos de rebelión. Por lo tanto, hay ahí una confrontación, y eso es lo que tendremos delante. Pero esa confrontación la tenemos ya asegurada, descrita por el Señor, como que eso de nuestra muerte, eso de nuestra condición natural, ha sido vencido y en un sentido, no cuenta. Ha sido borrado, no cuenta. Ahora tenemos nuestra nueva situación, nuestra nueva creación, pero que, no hace falta reiterarlo, convivimos con nuestro antiguo elemento, con la rebelión, eso va a ser siempre. Por lo tanto, el triunfo, el fruto del Espíritu, es un fruto siempre contra, en mal terreno, en un elemento de hostilidad, pero ahí da el Señor sus frutos. El Señor convierte la hostilidad en terreno para que fructifique su gracia y sus propósitos. Pero esa hostilidad no se debe olvidar. No imaginemos que no tendremos hostilidad, la tendremos. Cuando se explica el Evangelio siempre está así. A través de muchas dificultades llegaremos. Hemos tenido una vida, dice Pablo, con muchos falsos hermanos, peleando aquí, peleando allí, bronqueándonos por aquella parte. Y así os advierto, con muchas dificultades seguiréis. Vuestra fe, dice Pedro, más preciosa que el oro se prueba con fuego, también será probada con fuego. O sea que ahí tenemos nuestro presente, pasado y futuro con dificultades. Dificultades que pueden ser a veces pequeñas cosas. Nosotros mismos hemos vivido en esta congregación no hace tanto esas dificultades. ¿Y qué? ¿Eso qué es? ¿Algo que destruye? Nutrientes que fortalecen. Y las obras del Espíritu y el fruto del Espíritu sigue. Nadie lo puede impedir. Nadie puede quitar ese fruto. De ahí la alegría, el gozo y, oye, el gran dinamismo y optimismo que debe existir en los creyentes. Y esto lo digo también, no solo ya para los mayores que sepáis que seguiréis dando frutos, y eso es una realidad, lo podemos decir de broma, pero es una realidad, ¿eh? Pero también los jóvenes, oye, que hay frutos. Y si queréis, me acuerdo ahora mismo, porque lo he puesto como ejemplo otras veces, Bernard Palissy. Oh, pues era un hombre creyente, con su mujer creyente, su familia, donde estaba en la época hugonota de Francia, en la localidad que estaba, pues allí él organiza una iglesia. Él no era pastor, pero allí organiza un grupo de gente, allí se reunían, en medio de persecuciones. Pero además, este hombre tiene una vocación artística, y es uno que crea un modelo de cerámica extraordinario. Bueno, se llevó casi 14 años experimentando un modelo de cerámica, y eso no es cualquier cosa, porque experimentar significaba que muchas veces para que el horno estuviera caliente tenía casi que meter un trozo de la única mesa que había en la casa, que la mujer estaba un poco enfadadilla con él también por eso, pero esa vocación. Y efectivamente al final logra un tipo de cerámica que se conserva como referencia, que luego es verdad, esa cerámica se beneficia
la gente que podía comprar esa cerámica, la alta aristocracia, la corona de Francia, y esa corona que luego permiten que lo maten, ¿no?, a este buen hombre. Y muere por la fe. Pero no solo eso, él también investigaba la naturaleza, iba por las sierras, por las cavernas, se metía allí analizando esto, aquello, y sacó unas cosas extraordinarias, científicamente comprobadas, sobre, por ejemplo, el ciclo del agua, cómo llegaba el agua, cómo se producía ese ciclo, que ahora ya está, te lo ponen hasta en un TikTok si quieres, ¿no? El ciclo del agua, mira, viene por aquí, se evapora por allá, luego llega a la sierra, no sé cuánto, pasa al río otra vez, todo muy bonito, pero ¿y al inicio? ¿Quién te investiga eso? Bernard Palissy. Y te saca esas conclusiones. Oye, ¿cumplía este hombre los mandamientos de Dios? ¿Presumió? Nunca. Es que ese es el modelo del servicio de la comunidad. ¿Pensaba él en la gloria que iba a tener en los diccionarios futuros cuando hablaran de la cerámica que él logra crear? No, quería producir un arte en el sitio que él vivía, y lo logra con un montón de esfuerzo, investiga, pero así podemos hablar de otros y otros. Oye, porque hay frutos, pero en medio de dificultades, y tantas, que este hombre vivía en un contexto de persecución religiosa, no tenía nada favorable a su alcance, lo matan por ser cristiano, protestante, por ser hugonote. ¿Y qué podemos decir de eso? ¿Que el poder del mal triunfó? No, porque hoy estamos hablando de él. Y esa es la comunidad. Sus obras con ellos quedan. ¿Y esto por qué? Porque son fruto del Espíritu. Y el Espíritu no aniquila sus frutos. El Espíritu conserva su gloria en los dones que ha dado a su pueblo. Incluso sabemos, en el día final mostrará a su pueblo. Se presentó a sí mismo una iglesia limpia por su sangre, santa, sin mancha, sin nada de qué avergonzarse. Pues eso somos nosotros, esas son nuestras obras, esos son nuestros frutos. Hijito, y ante eso, dime qué me traes tú. ¿Cumplidor de la ley o cumplidora de la ley? Dime qué me traes tú. Porque yo fíjate lo que tengo. Y lo tengo porque me lo dice quien me lo tiene que decir. Santo, limpio, sin mancha, sin cosa de qué avergonzarme. ¿Que soy una piltrafa? Sí. Pero tengo esto. Y esto es inapelable. Y lo tenemos todos, además, ¿eh? El pequeñajo, el recién nacido, el viejito, el que está chafado, el que no entiende muy bien algunas doctrinas, el que tiene una circunstancia física tremenda porque está muy malo, el que tiene una circunstancia social tremenda. Nosotros tendremos las que tendremos, pero figúrate tú en otros lugares donde hay persecuciones, hay confusiones, que a veces no se sabe qué es peor. Eso tenemos nosotros. Mira, esta iglesita tiene eso. Y ven aquí tú ahora, cumplidor de la ley. ¿Cuántos años llevas cumpliéndolas? ¿30? ¿10? ¿12? ¿3? Vamos a poner los 3 últimos. ¿Qué has hecho? ¿Qué obra me presentas? A ver, dímela. ¿Qué has hecho? ¿Estás en la muerte? ¿O estás en el Espíritu? Porque si estás en el Espíritu, ¿me vas a acusar a mí porque yo diga que tengo las obras del Espíritu? ¿Tú qué obras me traes? Si son del Espíritu, bienvenido, hermano, pues aquí estamos, con las obras del Espíritu. Pero si no son, o son mediaciones, o son arreglos, pues mira, te puedo decir, tus obras son lo que
el apóstol Pablo calificó a las suyas. Y te puedo asegurar que las suyas eran buenas, comparativamente con las tuyas. Las suyas eran de índole. Vamos, que las suyas eran para que nadie lo calificara de nada. Eran intachables. Pero él dice que eran basura. Y que ahora en la temporalidad que le queda, pues él las sigue considerando basuras. Y frente a eso, él quiere mostrar no sus obras, sino la fe, el contacto, la comunión con el Hijo de Dios. ¿Habrá oposición? Claro que sí. He mencionado, nosotros mismos como comunidad podemos tener pequeñas oposiciones así, cosas muy mediocres, cosas de nada, pero bueno, que tienen su incidencia. Nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues eso es lo que tenemos. Y no digo yo una pequeña circunstancia así mediocrona. No, la muerte, la vida, principados, potestades, lo presente, lo pasado, lo porvenir. En nuestra temporalidad somos más que vencedores y sabemos que nuestro trabajo será fructífero. ¿Cómo? Pues cada uno en la circunstancia de la vocación con que tenga que vivir, pero será fructífero. ¿Por qué? Porque ya no estamos dominados por la muerte, sino por la vida. Y la vida es futuro. La vida es luminosidad, la vida es alegría, la vida es reposo, sosiego. Y esos son los frutos del Espíritu. Así que nosotros nos gozamos y alegramos en que, con nuestra circunstancia, la que sea, podemos declarar, fructificamos. Tenemos frutos, tú. Tenemos frutos. Y si alguien lo duda, que vaya a la fuente, donde están los frutos de cada uno, donde está la vida de cada uno. Pregúntale al Redentor, pregúntale a aquel que nos dio todo, a aquel que se hizo uno con nosotros, pregúntale. Él te dirá cómo soy, Él te dirá mis frutos, Él te dirá si puedo o no puedo ahora mismo pasar al culto celestial, donde no hay ninguna mota de impureza. ¿Puedo? Claro que puedo si estamos en ese culto y ahí solo puede haber frutos del Espíritu. ¿O vamos a meter en el culto celestial las miserias de nuestra carne? ¿Meterá alguien ahí a un LGTBI en el culto celestial? Esto es una metáfora, Todo el mundo te diría, no, no, no. ¿Y tus fantasías de santificación? ¿Esas sí las metemos? Pues piénsatelo bien. Esas fantasías de tu santificación son como los LGTBI. ¿Te repugnan? Pues igualito repugnan esas fantasías religiosas. No son diferentes, porque son obras de la carne. Y a todos nosotros, que ahora podemos decir, estamos en ese culto celestial, limpios, con una conciencia limpia para servir al Señor. Nos ha sacado de la carne, nos ha sacado de la muerte. Y ya no estamos bajo lo que impera en la muerte, que es la ley, el código de condenación, sino que ahora estamos en el Espíritu y vivimos por el Espíritu. Y ese es nuestro triunfo, esa es nuestra gloria. Oye, y también nuestra descripción. Nosotros, esta comunidad, vive por el Espíritu. Y por el Espíritu tiene todos los dones y frutos que el Espíritu ha decidido. Ni uno más, ni uno menos, pero ni uno menos. Así que este es nuestro gozo y nuestro triunfo. Frente a esto, mostradnos vuestra muerte, mostradnos vuestras gloriosas hazañas, que el Señor ya las ha calificado, y las ha calificado como todo el mundo sabe. Por eso para nosotros el poder decir, trabajamos, servimos al Señor, y el trabajo nunca será en vano, es el triunfo de la gracia en el corazón de todos nosotros. Amén.